Hola chicos, bueno, vamos a continuar con el desarrollo del tema de el cine mexicano. Estuvimos hablando en el video anterior sobre el auge que hubo a partir del gobierno de Porfirio Díaz y todos esos avances y desarrollos que se hicieron en México, donde personas de otros países de América venían a aprender a usar el cinematógrafo y a poder desarrollar ciertas técnicas de grabación y de contar historias de edición, como lo vieron en el video de Sergei Eisenstein, uno de los primeros, no el único, de los personas alrededor del mundo impulsoras del desarrollo del lenguaje audiovisual o de la creación de sentimientos y sensaciones por medio del lenguaje del cine. Hasta ahí nos quedamos. Bueno, hay que entender que Sergei Eisenstein, en el video que ustedes vieron, hay muchas escenas de México. Él estaba trabajando en un filme que se llamaba Que viva México, que se quedó inconcluso. ¿Por qué se quedó inconcluso? Bueno, porque empezó la Revolución Rusa también, y entonces mandaron a que regresaran todas las personas que estaban en otros países, y en México todavía continuaba nuestro levantamiento armado de la revolución, lo cual frenó mucho el avance del país entre las peleas entre los diferentes bandos en nuestro país, pues generaron una inestabilidad social y económica. Entonces pues se vio de hecho frenado en su totalidad el desarrollo del cine en México, pero no en otros países, como es el caso de Estados Unidos. Precisamente ese fue la, la, el punto clave en el que, pues bueno, nos empiezan a ganar en esa carrera, por decirlo de alguna manera, en esa carrera en la industria del cine, ¿no? En 1915, que todavía estábamos muy fresco el levantamiento revolucionario, venían y se proyectaban películas, obviamente traídas de Francia, de Europa, permitidas por el gobierno de Díaz, eh, y se vio que interesante esto de poder contar ciertas fantasías, ¿no? Estados Unidos empieza a ganar en el terreno de creación y desarrollo de historias audiovisuales, precisamente porque en México pues nos frenamos con todo lo de la revolución y tuvimos mucha sucesión de presidentes después de la revolución. Se instala la Constitución del 17, pero muere Carranza y luego viene Madero, asesinan a Madero y bueno, fue todo una inestabilidad. Por eso es que Estados Unidos, bueno, toman todo esto y van desarrollando las primeras grandes filmes, esos cines que seguían siendo cine mudo hasta el momento. Había pequeñas intervenciones musicales grabadas, pero como tal, no. Ya hasta que se inventa o se desarrolla, como vimos en clase, todo lo que tiene que ver con la radio, que fue el bloque anterior que nosotros estuvimos trabajando, es como se logran tener o conjuntar dos cosas: la proyección cinematográfica con un medio de grabación y reproducción de audio, y así es como empezaron a tener eh, ese cine hablado, pero vámonos por partes. Ajá. Estas son dos personas que fueron estrellas de ese Hollywood en crecimiento. Rodolfo Valentino creo que se conoció como el primer galán en las películas, y bueno, será su fama a nivel mundial, ¿no? También pasa algo más, no solo en México, sino en todo el mundo. Comienza la Primera Guerra Mundial.
eh, y en el cine frena en todo el mundo, y las pocas filmes que se logran desarrollar son para distribución de propaganda e ideología contra alguno de los regímenes o apoyándolos. Entonces la gente deja de consumir cine un poco por nostalgia, viene la Gran Depresión, pero después de que termina o está terminando, recordemos que la Primera Guerra Mundial implica solo a países europeos. De este lado en América, aunque sabíamos, y empieza Estados Unidos a recibir migrantes y todo esto, no pegó tanto como en la segunda. Entonces, de este lado en América se hacían historias mucho más alegres, mucho más que plasmaban esa fantasía, comicidad, baile. Hay que destacar, bueno, esto ustedes lo vieron en el documental de la historia del cine, es un punto clave. La primer película que se considera ya como cine sonoro y cine hablado, por supuesto, es The Jazz Singer, el cantante de jazz, precisamente interpretado por Alan Crosland. Y fue una cosa maravillosa su proyección, asustó a mucha gente el poder escuchar bien o con cierta calidad a artistas de la pantalla, ¿no? ¿Qué pasaba aquí en México? Bueno, si seguimos reciclando la historia, cuando hay una gran depresión en el mundo, a México nos pega también de rebote, pero aún así nos defendíamos. Lo que se empiezan, o las historias que se empiezan a desarrollar, es como ciertas copias, o es un fenómeno que se llama tropicalización ¿qué es la tropicalización? El que países latinoamericanos tomen historias, ya sea estadounidenses, europeas, asiáticas, y hagan de nuevo la historia, pero bajo contextos en México o de nuestra cultura. Ahí empiezan ciertas películas o recreaciones también, o podríamos llamarlo refritos, pero era pues como un remake, pero mexicano, de historias como en este caso Drácula. Empezaban historias como tipo El Hombre Lobo, pero eran buenos. Dentro de lo que cabe, tenían calidad. Y no solamente se hicieron producciones de este tipo de fantasías, sino también se empezaron a retomar ciertas historias y sobre todo novelas mexicanas, trasladarlas o adaptarlas al cine. Aquí podemos mencionar uno de los mayores productores y actores de los inicios de algo que se llama época de oro del cine mexicano, fue Emilio el Indio Fernández, que él estudió de hecho cine en Estados Unidos y regresa a México para implementar o tratar de hacer crecer la cultura cinematográfica en nuestro país, que había estado frenada por todos esos golpes económicos y sociales, que bueno, aunque sí se hacían producciones, eran muy poquitas. Aquí es donde empiezan, por ejemplo, películas como María Candelaria, de ese tipo de películas estamos hablando. En este caso, en México, la primera película con sonido se llama Santa, que está basado en una novela. En 1931 es cuando se logra lanzar en las salas del cine esta película, y también obviamente fue un golpe de ventas, número uno, porque era cine hablado, cine sonoro, y la novela Santa también en su momento fue muy famosa. Entonces se conjuntó eso, conjuntaron buenos artistas del momento, entonces
fue como el parteaguas, de nuevo el resurgir del cine en México. Esta es la línea del tiempo que habíamos visto en el tema anterior. Ya ya avanzamos bastante en la historia. En los años 30 es más o menos donde podemos mencionar que inicia ese periodo llamado época de oro del cine mexicano. Pero la actividad que nosotros vamos a hacer, ahorita no vamos a entrar de lleno a analizar toda la época de oro del cine, eso es un tema aparte. Esta es una actividad que se nos quedó pendiente, se me había pasado con las suspensiones anteriores a todo esto ya saben, de la contingencia. Habíamos hablado del concepto de cuadros por segundo, que es el número de fotografías que componen un segundo de imagen en movimiento. Les voy a proporcionar un documento que van a tener que imprimir y recortar. Obviamente esta actividad no es para entregar el día de hoy. Van a tener tiempo para desarrollarla. Se va a cerrar el día sábado. Bueno, en 3 días aproximadamente. Hay que checar la asignación. Ahí si tú ya estás viendo esto, es que ya está la asignación. Revisa bien los tiempos de entrega. Es un documento donde vienen pequeños cuadros que tú vas a recortar. Vas a alinearlos como te estoy diciendo aquí en la instrucción. Primero el del número más alto hacia el número más bajo y vas a engraparlo de un lado. Prácticamente va a quedar como una libreta. Esto es un flipbook. ¿Qué es un flipbook? Bueno, a lo mejor tú lo has hecho, pero no sabías que así se llamaba. Cuando uno está aburrido y está en su cuaderno, empieza a dibujar en cada página como un monito de palo que se va moviendo. Y cuando juegas con la página de esta manera, parece que se mueve. Eso es un flipbook y ahí estás jugando con la idea de cuadros por segundo. Entonces vas a elaborar este flipbook y le vas a sacar una foto y un video, cortito por supuesto. Lo vas a subir a YouTube, lo vas a poner, lo puedes hacer público o lo puedes poner, se llama privado. Entonces solamente lo puedo ver yo mediante el link y esa es la evidencia de tu actividad que vas a subir de esta clase. Vamos a hacer un flipbook. Al final se supone que cuando tú hagas ese pase rápido de las páginas del flipbook se tiene que ver esta animación. Ajá. Son nada más unos 26, 25 cuadros. Es realmente un segundo o menos de un segundo de lo que dura esto. Así es como debe de funcionar, ¿ok? Bueno, pues cuídate mucho. Esta es la actividad y estamos en contacto.